La viveza criolla se encuentra en todo lado al momento de cancelar el pasaje del tranvía, por ejemplo. Ahora se me ha ingeniado en tratar de poner a la moneda con cinta. Yo sospecho, y tengo la sensación, es una cosa intuitiva, de que cuando se habla de viveza criolla se está tratando de alguna forma de morigerar el impacto negativo que lo que hay detrás produce. Porque finalmente la viveza criolla se refiere a la ruptura de normas. Es una forma de amoralidad o de inmoralidad, ¿no? En vez de decirle corrupción, inmoralidad o lo que sea, les decimos viveza criolla, como dándole un cierto carácter hasta de un poquito de virtud. Como su nombre indica, la viveza de las personas en ciertos contextos o en ciertos escenarios donde tratan de sacar algún provecho en base a su experiencia o a su propia viveza. La falsa creencia de las personas justamente en pensar que ganar es aprovecharse del otro. No sé si es que exista una definición específica de viveza criolla, pero creo que todos vamos a entenderla. Todos, lastimosamente todos los ecuatorianos y con mucha seguridad todos los latinoamericanos. A mi juicio, lo que yo he visto es ser hábil en romper las normas y hacerlo en provecho propio. No es como que es buena, siempre es querer sacar provecho a costa de alguna situación como tal. Nos termina llevando por caminos que no queremos y a veces perjudicamos a personas. Entonces, el tema cultural juega un papel muy importante porque el simple hecho a veces por hacer algo con viveza y perjudicar a otra persona, pues ya nos está convirtiendo en malas personas, ¿no? Pero la viveza criolla la utilizan los políticos, los empresarios, los profesionales, todo el mundo, ¿no? Con los clientes, que son a veces ingenuos, los diseñadores obviamente a veces subimos también costos en algunos apartados que se puede trabajar, en tratar de aprovechar algunos espacios para sacar beneficio. Y también tenemos la contraposición, que es la parte del cliente. El cliente, cuando ve diseñadores gráficos a veces sin experiencia, trata de aprovecharse. Y obviamente el diseñador lo que hace es tratar de cumplir cada uno de los requisitos o cosas que nos están solicitando por tratar de tener este cliente, cuando recién estamos empezando. Cuando pasamos ya el transcurso de los años, nos damos cuenta que muchos de nuestros trabajos está siendo explotado y se están aprovechando de nuestra ingenuidad por no saber cuánto cuesta. Sí hay un límite en donde debemos entender que, aunque se normaliza la viveza criolla en nuestro medio, está mal. Y al final de cuentas también todas las personas involucradas en algún proyecto terminan manchándose por esa situación y eso justamente hace que no se progrese, que la música aquí en Ecuador como tal no pueda pasar esa frontera. Lo pequeño es el microcosmos de lo grande. No pagué pasaje porque me metí por el lado del parqueadero de la Río Coca, porque me dijeron ahí por ahí se paga, entras gratis. Entonces yo entré. Que justamente se enfoca más en esto que lo acabas de describir, en el día a día. Entonces cuando doy una coima, por ejemplo, al policía, eso es petty corruption. Porque primero no teníamos ni licencia y no teníamos ni matrícula. Okay. Entonces, obviamente nos cogía un policía y o bien nos llevaba preso y se llevaba el carro, pero nosotros aplicamos, como tú dices, y se trata el podcast, de la vivencia criolla, que fue, ¿sabe qué? Aquí tiene mis documentos, pasarle la cédula y por debajo un billetito, sí, tal cual, y dejarle ahí. O sea, como ocurre en lo pequeño, así es en lo grande. Pero si es que ya estás en la grand corruption, que es la grande, ya estamos hablando, por ejemplo, de peculado, que generalmente va en unos niveles muy altos y que también tienen una relación con una cantidad de dinero considerable. Entonces, según el relato del ciudadano, los agentes le indicaron que se quedarían con el dinero y que si se oponía, lo vincularían con algún delito relacionado con armas y drogas. Sobre este caso, el general Pablo Dávila, comandante de la Zona 8, indicó que los policías señalados fueron... Hay un concepto respecto a lo que es la norma, un concepto que es bastante devastador. La norma es un estorbo, la norma es un peligro, la norma es una limitación, es asfixiante. Bueno, pues sí nos afecta muy fuerte en general, porque este tema de la viveza criolla puede llegar a pasar algunos aspectos
que no nos damos cuenta, puede afectar a muchas personas que hacen a veces un trabajo decente y por esta viveza se ven afectados. No solo en el ámbito del diseño, como tú lo dices, sino en un ámbito general, en lo económico, en lo político, en la salud, en todo encontramos estos aspectos. A veces las personas, por ejemplo, tomando algo muy puntual, la salud. Si una persona está a veces, le cuesta tanto llegar a veces a los centros de salud y tiene que esperar a veces mucho tiempo por una enfermedad real o algo muy grave que está pasando, que quizás puede ser algo hasta trágico que le puede llegar a pasar a esta persona, y a veces simplemente porque llega otra persona que está apurada por el tiempo, que solo tiene una pequeña tos, que no es algo muy complejo, cuando otra persona está quizás con una hernia que está a punto de reventarse o que está por pasar algo muy complejo, trata de aprovecharse de esta viveza, trata de fingir un dolor que no existe simplemente porque lo atiendan y saltarse toda esta lista de personas cuando no sabemos que por hacerte atender rápido e irte rápido estás haciéndole un mal a otra persona que de verdad necesita esa atención médica. Entonces esta viveza sí nos afecta en muchos aspectos. Si tú vas a una oficina, entonces vas y te dicen, tú ves en internet y tienes que llevar estos 4 papeles. Y llegas y te dicen, no, es que le falta el otro, váyase a la ventanilla 2. Ese proceso ya es un riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque yo ya me estoy enfrentando primero a ti como servidor público y luego a la ventanilla 2, sabiendo que además me falta un documento, y entonces se abre el espacio para que uno de los dos me diga, pero sí le puedo ayudar. Entonces, es un mal que yo he podido ver en toda Latinoamérica. Y bueno, conozco algunos países en Latinoamérica y lastimosamente acá sí se ve eso. En Europa no lo he visto en absoluto por parte de los europeos. Por parte de latinos en Europa sí. Ahora, en otros países también hay cosas similares. Por ejemplo, en Brasil existe lo que se llama el jeito. Es encontrarle la vuelta a las cosas, encontrar la manera de sacar el permiso con maniobritas por detrás, ¿no? Un jeito. He estado en Colombia, Perú, Chile y Venezuela, en Latinoamérica. En los 4 lugares, en los 4 me quisieron ver la cara. Por ejemplo, en Perú fui a retirar dinero, dejé mi teléfono justamente en la parte de la repisita de Western Union. No me di cuenta porque estaba apurado y una señora lo único que hizo fue con una carpeta tapar el teléfono, la jaló y lo vimos en las cámaras. Lo primero que tenemos que entender es que la corrupción existe en todos los países del mundo, en todos. La diferencia son los niveles y también los efectos, porque no es lo mismo que tú, en un país como Inglaterra, por ejemplo, te robes $1.000 millones, ¿sí? Que hagas lo mismo y te robes $1.000 millones en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Inglaterra igual capaz no sientes tanto el golpe, pero en la economía ecuatoriana le sientes mucho más. Yo creo que hay detrás una especie de aporofobia. ¿Sabes lo que es la aporofobia? El desprecio, el odio al pobre. ¿No es cierto? Entonces, eso extrapólale ya al nivel individual. Es lo mismo. Entonces, si tú eres una persona del quintil más alto, es decir, de la clase más alta en el país, y tú cometes algún acto pequeño, vamos a llamarle, ¿ya? En el que terminas desviando $500 o algo por el estilo. Entonces, capaz la gente ni siquiera te va a ver tan mal, ¿sí? Pero hay el ejemplo del pobre que se roba la gallina y termina yendo preso, y en verdad ahí ves las diferencias. Porque si es que hay un caso de un político y te dicen, bueno, solo desvió $1.500, que es algo que ha pasado, no sé quienes nos vean si es que recordarán este caso, no quiero mencionar nombres, $1.500. Y entonces estamos tan acostumbrados a que sean millones y tal, que dices, bueno, no es tanto, ¿no? O sea, qué exagerados. Pero vas al caso justamente de alguien que por necesidad absoluta tuvo que robar algo. Entonces, siempre se ve al pobre como más vulnerable a cometer delitos o a cometer infracciones. Y yo creo que, primero, eso es empíricamente falso. Eso es mentira, no hay prueba ninguna, ¿no? Y se han hecho cientos de estudios, ¿no?, de que el pobre sea más propenso a cometer delitos.
Eso es una soberana mentira. Es más, entre la gente pobre existe personas de una conmovedora honestidad en las peores condiciones posibles, ¿no? Mientras que en las clases más acaudaladas uno puede ver casos de codicia, de avaricia, de depredación, de violación de las leyes colosales, ¿no? Porque también el tema de la viveza criolla existe a tal punto de que se encierra en un pequeño círculo en donde pocas personas o limitadas personas tienen acceso a esas grandes oportunidades. En un contexto en el que hay mucha escasez, y no quiero justificar esto en absoluto, pero sí entender el problema. Si es que hay escasez, vas a tener que tratar de hacer algo para sobrevivir. Porque a veces por estos desconocimientos pasa esta viveza en los clientes, que tratan de aprovecharse a veces de la ingenuidad o la necesidad que tiene el diseñador de tener una fuente de trabajo. Entonces, al tratar de ellos abarcar muchas cosas, está siendo explotado. Se están aprovechando quizás de la ingenuidad de decirle, hazme el logotipo y también necesito un empaque, cuando te contrataron netamente por un logotipo. Hacer el empaque también es otro valor adicional que tiene el diseñador gráfico. Y entonces, imagínate, ya empieza ahí el tema de la viveza criolla, de que el artista va a cantar 10 veces, pero solo va a cobrar 7. Y ese es, en este caso, la condición para poder hacer esa agenda y para poder tener fechas dadas a conocer, ¿no? O te dicen la típica de, te invitamos a tal evento, van a haber 5.000 personas, y bueno, llega el momento de la negociación, y dicen, no, pero es que te estamos dando la vitrina, esto es para que tú te das a conocer. No hay remuneración porque esto es una oportunidad para ti. Entonces está también el tema de la viveza criolla y muchas veces estas personas que te dicen eso, si están cobrando por el artista. ¿Cuáles son nuestros verdaderos valores? Los que realmente aplicamos en nuestra vida. Si es que la corrupción nuevamente está regada por todo lado y tú eres una persona honesta y los que estamos alrededor tuyo no somos tanto, entonces lo primero que va a pasar es que vamos a decir, este man es un gil. ¿Por qué? Porque no está aprovechando igual que el resto. Y el problema ahí es que a nadie le gusta ser el gil. Y entonces lo más probable no es que tú termines dándonos un buen ejemplo, sino que nosotros te terminamos dando el mal ejemplo. Y al final tú terminas convirtiéndote hacia este modus vivendi, llamémosle viveza criolla, pero de corrupción. Entonces, ¿quién va a cambiar las cosas? Porque si los llamados a cambiarlas son los mismos a quienes había que cambiarles, estamos comiéndonos la cola, ¿no? Todos los problemas que tenemos decimos es que hay que mejorar con la educación. Y sí, pero no solo con la educación. Es decir, tenemos que empezar a generar procesos claros. A ver, ¿quién va a educar de otra forma a esos niños que vienen ahora? Unos papás y unas mamás para los cuales esta forma de ver el mundo y estos valores, esta forma de ser, son las normales. El tema de los principios que se deben inculcar desde casa, más que como equivocadamente muchos padres piensan que en la escuela y en el colegio, y no, o sea, ellos no son papás para formar al hijo de ellos. O sea, creo que desde casa los principios. No esperar ni de la legislatura, ni de las autoridades, ni de la policía, ni de los jueces, ni de los fiscales, que nos vayan a cambiar la vida en ese sentido. Tenemos que empezar por nosotros, por hacer nuestra pequeña reforma. Siempre pensar en qué le estamos haciendo a las demás personas por tratar a veces de ganar tiempo o por tratar de tener algo de manera más fácil. ¿Qué les estamos haciendo a las demás personas? Y pensar también en cómo nos podríamos llegar a sentir nosotros si nos llegan a hacer lo mismo. Porque a veces pensamos que nunca nos puede pasar, pero siempre va a haber una persona que se quiere pasar de vivo con nosotros también. Entonces, como que sí hay un límite en donde debemos entender que aunque se normaliza la viveza criolla en nuestro medio, está mal. Y también quizás deberíamos ser un poco conscientes de eso, porque no podemos endilgar esta responsabilidad a un actor, o a 3, o a 5 actores. Es algo nuevamente que tenemos que hacerlo todos.